Ya, bueno, entonces la temática que vamos a ver hoy es continuar con lo revisado en la clase anterior que habíamos visto sobre, ¿sí? Habíamos visto sobre el, los métodos de cálculo de las tasas predeterminadas. Habíamos visto en parte también sobre el prorrateo, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Habíamos visto que en esta parte de aquí se entiende que los costos indirectos de fabricación tendrá un método el cual se defina para poderlos de alguna manera ubicar en cada departamento o a su vez decíamos que hay que buscar el método para la distribución de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, habían dos métodos. Yo les decía que había el método por estimación, ¿sí? Es donde que buscamos una tasa predeterminada, y había otro método, el cual decíamos que era un poco más, no era muy consecuente utilizar, ya que teníamos que medir el uso de cada uno de los servicios generados generados por cada costo indirecto de fabricación, ¿no? Y les decía, por ejemplo, en la energía eléctrica, los kilovatios, y teníamos que buscar una determinante en cada aspecto del costo a distribuir, del costo indirecto de fabricación a distribuir. Entonces, como les había mencionado, el método más fácil es hacer la distribución de los costos indirectos de fabricación en base a una base de distribución, ¿sí? Entonces, para ello, se les va a enseñar hoy día cuáles son los métodos de cálculo de la tasa predeterminada en bases de distribución, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. ¿Qué son las bases de asignación de los costos indirectos de fabricación? ¿Bases de asignación o bases de distribución? Tienen dos nombrecitos, ¿no? Puede determinarse como base de asignación o base de distribución. Sí, en el caso de los costos indirectos de fabricación, yo les había mencionado que muchas de las veces, comúnmente, se torna difícil la distribución o aplicarlos en los productos que se vayan a producir, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, el pegamento, por más que se mida el pegamento en gramos, es un poco complejo saber que esa cantidad, sí, va a ser indispensable para poder, por ejemplo, en armar zapatos, les decía, ¿no? Por ejemplo, en la suelda para la construcción, yo que sé, de pupitres de metal, se puede decir que se va a ocupar 4 o 5 sueldas, pero posiblemente no sea la cantidad suficiente como para armar un pupitre, o posiblemente cada pupitre utilice una cierta cantidad de suelda. Entonces, de alguna manera, es un poco complejo cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas asignaciones de alguna manera no se pueden medir de manera consecuente. Entonces, yo les decía que comúnmente estos costos indirectos de fabricación se acumulan, es decir, se toman en consideración siempre algo que se estime, ¿sí? Y se van acumulando. Por ejemplo, si son servicios de energía eléctrica, le vamos a dar un valor de estimación y le ponemos como costo indirecto de fabricación. Después acumulamos o registramos un servicio, yo que sé, de pago de seguro de la fábrica. Ese pago de seguro sabemos cuál es el valor que se paga mensual y generamos la acumulación a costos indirectos de fabricación. Vamos a suponer que pagamos el sueldo al supervisor. El sueldo del supervisor se va a costos indirectos de fabricación. Y si ustedes se recuerdan, ya hicimos un ejemplo similar, porque cuando hablamos de mano de obra, nosotros habíamos distribuido para el inventario en productos en proceso la mano de obra directa, pero la mano de obra indirecta no le mandábamos a inventario de productos en proceso, ¿se recuerdan? ¿A dónde mandábamos? ¿A qué cuenta? ¿A qué cuenta mandábamos la mano de obra indirecta? Costos indirectos de A fabricación. costos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? Enviábamos a esa cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque todos los costos indirectos de fabricación, cuando se van a registrar contablemente, se los envía allá para que se sigan acumulando.
todos esos costos indirectos de fabricación acumulados posterior se los distribuye. Se los distribuye a cada producto en sentido de alguna medida. Y hay varias medidas que se pueden adoptar para distribuir en cada producto. ¿Sí? Entonces, las bases de asignación son esas. Es buscar los medios por asignar esa acumulación de costos indirectos de fabricación. Entonces, los costos indirectos de fabricación, dada la naturaleza, siempre van a requerir un cálculo que permita atribuir el costo de una manera razonable y equilibrada, sí, todos los costos incurridos al producto unitario final. Como les decía, siempre y cuando se considere un método adecuado para la distribución de los costos indirectos de fabricación al producto elaborado. Tal asignación se tiene que realizar bajo criterios, ¿no? Bajo criterios. Obviamente que estos criterios reflejen de un modo razonable la proporción del costo que se va a asignar, ¿no? Refiriéndonos en factores más resaltantes del proceso productivo, ¿no? Ahora, los factores pasan a constituir las bases de distribución. Estos factores por los cuales se reflejan en el producto o que son más sentados en el producto son el factor el cual se constituye una base de distribución, ¿sí? Es decir, si vemos que en el proceso se emplean muchas máquinas, vamos a suponer que en el proceso la gran mayoría del proceso productivo es bajo el uso de maquinarias. Entonces, ¿cuál es el peso más grande que tiene en la producción de la fabricación de estos artículos? El uso de maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, en sentido del uso de la maquinaria, le tomamos como base de distribución el número de horas empleadas por cada máquina. ¿Sí? Vamos a suponer que la producción, en todo el proceso productivo, se utiliza más el trabajo de los operarios. Casi en todo el proceso productivo siempre se utiliza la mano de obra, siempre se utiliza la mano de obra, casi no mucho las maquinarias. Entonces, desde ahí se puede considerar que la base de distribución se consideran las horas hombre o horas de trabajo hombre, ¿sí? Y hay otros métodos que nos van a permitir asignar o otras bases que nos van a permitir asignar los costos, ¿no? Ahorita les acabo de dar solo un ejemplo. Entonces, esos métodos para asignar los costos indirectos de fabricación sí se van a generar en sentido de la función que tenga cada base de aplicación, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula, señores? La fórmula para poder identificar si el costo de cada producto en sentido de la distribución o la aplicación de los costos indirectos de fabricación se los realiza mediante esta fórmula, que es tasa de aplicación de los CIF. Tasa de aplicación de los CIF es igual al total de los costos estimados, es decir, del total de los costos indirectos acumulados, ¿sí? Sobre una base estimada. Entonces, la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación se dan el total de costos indirectos estimados sobre una base estimada, ¿no? Entonces, como les mencionaba, siempre se va a considerar en sentido de aspectos de razonabilidad para la distribución, ¿no? Se debe tener en consideración que al inicio de un periodo no se sabe cuál será a ciencia cierta la cantidad de costos indirectos efectivos en el año. Comúnmente solo se sabe al final del periodo, ¿no? Siempre se sabe solo al final de un periodo. Por esa razón se debe tener una proyección de costos indirectos, es decir, proyectarse un costo indirecto de fabricación para que posterior, sí, se determine cuál fue el costo real y se genere la variación de costos indirectos de fabricación. Sí, en el caso de aplicarse a la producción por medio de un criterio llamado base, el cual también debe ser estimado, entonces se toma en consideración el tipo de base de acumulación, ¿no? O perdón, base de distribución. Aquí nos da un ejemplo, ¿sí? Aquí vamos ya a desarrollar ejemplos para que ustedes consideren e identifiquen, ¿sí? ¿Cuál sería la base de distribución en la cual
en cada producción se consideraría como parte del cálculo de la tasa de aplicación de los TASIF, ¿no? De los CIF. En este ejemplo nos dice lo siguiente, ¿sí? Este año la empresa estima, repito, ¿qué es estimación? La estimación es proyectarse un valor, el cual se va a considerar en sentido de la experticia o experiencia adquirida en producciones o fabricación de productos anteriores. ¿Sí? Ya, entonces aquí perdón, me quedé un ratito en silencio porque estaba distraída con algo, perdón. A ver, entonces, como les mencionaba, no, aquí vamos a desarrollar un ejemplo en sentido de las estimaciones que se desarrollan en una entidad X, en la cual vamos a determinar las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación en base a varias bases de distribución, ¿sí? Entonces, como les decía, la estimación es la proyección, ¿sí? La proyección de un valor en sentido de la experticia o experiencia adquirida en la elaboración o fabricación de productos o pedidos anteriores, ¿sí? En el ejemplo dice lo siguiente, este año la empresa estima, en este año la empresa estima poder incurrir en un total de costos de $300,000 en el año. La empresa estima que va a incurrir en un total de $300,000 a lo largo del ejercicio, ¿no? Y como nuestra producción es básicamente manual, ¿sí? Se estima pagar un total de 2.500 horas hombre en producción al año. Si ustedes se fijan, ¿qué dice aquí? ¿Qué primerito nos está mencionando para podernos dar la base de distribución? ¿Qué dice? Nos está explicando cómo se elabora el producto. ¿Sí? Miren lo que dice. Nuestra producción es básicamente manual. ¿Qué significa? Manual. Que no utiliza muchas Maquinaria. maquinarias, no utiliza muchas maquinarias, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya nos da a pensar que cuál sería la base de distribución que nosotros consideraríamos, sí, para poder asignar el costo. Repito, siempre al inicio de cada ejercicio económico o de cada producción se estiman los costos de producción, los costos indirectos de fabricación. Sí, se estiman. Y en este caso, esta empresa estima que en el año se va a incurrir en un costo de $300,000 en costos indirectos de fabricación. Es decir, que 300,000 se va a pagar supervisores, se va a pagar, yo qué sé, a los servicios de energía eléctrica, agua potable, yo qué sé, vamos a suponer arriendo de local, de la fábrica donde que funciona la entidad. Bueno, se puede ahí tomar en consideración varios costos, pero que sean siempre que estén vinculados con la producción, ¿no? Entonces, aquí nos menciona que son 300,000 los que ellos esperan ocupar en el año, ¿sí? Entonces dice, y que a lo largo igual del año se van a ocupar horas de trabajo de las personas que elaboran en el departamento de producción, que van a ser en total 2.500 horas, ¿no? Entonces, miren. ¿Qué me dice aquí? La tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación es, decía arriba, el costo total indirecto estimado o el total de costos estimados indirectos y sobre la base, este valor sobre la base estimada. ¿Sí? Aquí, ¿qué dice? ¿Cuál es el total del costo indirecto de fabricación estimado? 300,000.
sobre la base de asignación o distribución. En este caso, ¿qué vamos a tomar en consideración como base de distribución? Horas, hombre. Horas hombre. Las ¿Cuántas horas, horas hombres son? 2.500. De 2.500. ¿Qué significa? ¿Qué significa este resultado de $1.20, señores? Sí, ¿qué significa? Que por cada hora utilizada en la producción de un pedido, que por cada hora utilizada en el trabajo de la mano de obra directa, ¿sí? En un pedido se le va a asignar $1.20. Eso es lo que significa, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en los pedidos decían, yo qué sé, se utiliza 40 horas del operario tal, 50 horas del operario X? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, en sentido dice, de cada hora utilizada por cada pedido, va a costar como por costos indirectos de fabricación $1.20. ¿Sí? Entonces dice, por cada hora pagada de trabajo, le corresponde $1.20 de costos indirectos a la producción. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Qué significa? Que cada hora utilizada a los operarios por el trabajo efectuado en la producción, se les va a asignar $1.20 de costos indirectos de fabricación. Cuando se utiliza la base de distribución o asignación horas hombre, ¿sí? Horas hombre. Pero hay otras formas también de buscar o determinar las bases de distribución. Y ahora sí vamos a ver cuáles bases nomás existen. Existen la base horas hombre, existen las bases unidades producidas, se puede utilizar la base horas máquina, ¿sí? Se puede utilizar la base costo de materia prima directa, la base costo de la mano de obra directa y también la base del costo primo. Entonces, miren, hay diferentes bases de distribución, es decir, que lo que va a cambiar en las fórmulas es según la base estimada, cambia este valor. ¿Sí? Regáleme un segundito. Ya, entonces, como les mencionaba, ¿no? Entonces, se puede encontrar algunas bases de distribución en sentido de lo que tenga mayor relevancia en el producto, ¿no? Entonces, hay varias bases de distribución en la que les acabé de enseñar como ejemplo, tomó como base de distribución o base de asignación horas hombre, ¿no? Porque se supone que en la ejecución o en el proceso o en la fabricación del producto que se elabora en esta empresa, decía que es básicamente manual. ¿Qué significa? Que se utiliza mucho en esta producción, se utilizan mucho las horas del trabajo de los operarios, ¿no? Entonces es por eso que se consideraba como horas hombre. Ahora, hay otras bases de distribución, ¿sí? Ahorita nos acaba de mencionar las horas hombre. ¿Cómo quedaría prácticamente la fórmula? La fórmula quedaría tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación es igual a total de los costos indirectos estimados sobre las horas hombre pagadas estimadas. ¿Sí? A ver, esta base de cálculo, ¿cuándo se aplica? ¿Sí? Aquí tomarán atención, por favor. ¿Cuándo yo aplico bajo base de distribución por horas hombre? ¿Cuándo yo aplico? Esta base de cálculo se aplica cuando la producción está mejor representada por la mano de obra. Es decir, lo que decía hace un momento, que prácticamente cuando interviene mucho el trabajo de los operarios o de la mano de obra directa, ¿sí? Cuando interviene mucho el trabajo de la mano de obra directa, se considera que esa sería la base de distribución, ¿sí? Cuando la mayor parte de la producción está asociada al trabajo manual, pagado por horas de trabajo, se debe llevar un control específico de cada trabajador para poder no solo pagar debidamente, sino también para poder aplicar acertadamente los costos. Entonces, cuando la producción
tenga relevancia el uso de la mano de obra, repito, serán consideradas como base horas hombre. ¿Sí? Entonces aquí nos da un ejemplo y dice lo siguiente, nos vuelve a dar un ejemplo y dice, la empresa XYZ estima que en el periodo anual, que en todo un ejercicio económico, sus costos indirectos totales ascienden a 38.500, ¿sí? 38.500. Dice que en el año se consumen en costos indirectos de fabricación un valor estimado de 38.500. Su asignación a los costos de producción será en base a horas pagadas a trabajadores. Para el periodo, es decir, para el año, se calculan, asimismo, una estimación de 9.650 horas que se van a utilizar de la mano de obra directa. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente, ¿sí? 38.500 se estiman por costos indirectos de fabricación, ¿sí? Y que se estima también que en el año se van a ocupar 9.650 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la tasa de distribución? ¿Cuál sería la tasa de distribución? ¿Cuál sería la tasa de distribución, señores y señoritas? Sería 3,9896. ¿Por qué? Porque dice que el costo estimado es de 38.500 sobre la base de distribución de 9.650 horas. ¿Qué significa? Que por cada hora que se utilice de mano de obra, sí, por cada hora que se utilice de mano de obra en un pedido o en la fabricación de un producto, se le va a ocupar $3.9896. ¿Sí? Dice que en el periodo, ¿sí? En el periodo, al final del ejercicio económico, se dan cuenta esta empresa que se ocuparon 10.200 horas. ¿Sí? Que se ocuparon 10.200 horas. ¿Cuál sería el costo de indirecto aplicado? ¿Cuál sería el costo indirecto aplicado? Si dice que se han ocupado 10.200 horas, no se cumplió con lo que se estimó. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se ocuparía? Si dice que no se, lo que se estimó 9.650 horas, no se ocuparon estas horas. Se ocuparon en total 10.200. Por lo tanto, según el costo asignado estimado, será de 40.693,92. ¿Por qué? Porque por cada hora de trabajo ocupada en el año en las diferentes producciones, se iba a aplicar $3.9896. Por lo tanto, si se ocuparon 10.200 horas en la producción, el costo aplicado en el periodo no va a ser de los 38.000 que nos decía. Solo era una estimación. ¿Sí? Aquí era solo una estimación los 38.500. ¿Sí? Era una estimación nada más los 38.500. Pero el valor, ¿sí? El valor que en realidad se ocupó en horas o el número de horas que se ocupó en el año fueron de 10.200. Por lo tanto, como se elevan el número de horas utilizadas y el costo a aplicar fue de $3.9896 por cada hora, en total el costo indirecto de fabricación va a ser de 40.693,92. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Otro tipo de base de distribución, base de unidades producidas. ¿Sí?
Esta base de cálculo, ¿sí? Se aplica ¿cuándo? Verán, acá arriba decíamos cuándo se aplicaba esta base de distribución. Ay, Cuando la producción está mejor representada en la mano de obra. exactamente por la mano de obra, decía, ¿no? Chas, ya. ¿Cuándo? Cuando la producción estaba mejor representada por la mano de obra. Ahí se ocupa horas hombre. Pero en el caso de las unidades producidas, ¿cuándo se toma en consideración la base de distribución por unidades producidas estimadas? Cuando la producción es homogénea o si se tiene un solo tipo de producto a fabricar. ¿Sí? Cuando la producción es homogénea, es decir, es similar, ¿sí? Entre la producción de los diferentes productos, o a su vez tienen la producción de un solo producto, es bastante usado la base de distribución por unidades producidas. ¿Qué significa? Vamos a suponer que yo fabrico muebles y hago solo mesas y sillas. Y el modelo es sencillo, un modelo cuadrado de las sillas y de las mesas. ¿Qué significa? Que la producción es homogénea, ¿sí? Porque posiblemente utilizo la misma cantidad de madera, ¿sí? Son mesas pequeñas, no con una silla. Entonces la producción posiblemente es homogénea. ¿Por qué? Porque posiblemente, perdón, la producción es homogénea. ¿Por qué? Porque posiblemente utilizan la misma cantidad de materiales, posiblemente utilicen las mismas horas de trabajo, sí, para construir mesas como para construir sillas. Entonces la producción cuando es homogénea se puede aplicar por unidades producidas, ¿no? Porque, ¿qué significa? Por todas las unidades distribuyo yo los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Más todavía aún cuando la producción es única. Más todavía aún se utilizan las unidades producidas cuando la producción es única. ¿Qué significa? Que solo se produzca un tipo de producto. Entonces, cuando se da eso, se utiliza la base de distribución por unidades producidas, porque ahí es más visible, ¿no? Y es más identificable también aplicarle el costo indirecto de fabricación en base a esta base. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, si yo en el mes fabrico 100 esferos, vamos a suponer nada más, y solo fabrico esferos, y la producción es homogénea, produzco esferos rojos, negros y azules, esferos negros, rojos y azules. La tinta se utiliza en la cantidad similar, por ejemplo, y el resto de la estructura del esfero es la misma. Entonces, es una producción homogénea. Entonces, en este caso, yo divido los costos indirectos para una producción porque se considera como única. Entonces, distribuyo los costos por cada producto fabricado, ¿no es cierto? Y aquí se me hace más fácil. Pero repito, cuando la producción es homogénea, si la producción no es homogénea, difícil. Por ejemplo, fabrico sillas y fabrico escritorios. No es homogénea. ¿Por qué? Escritorios, pero ya estructurados. ¿Qué significa? Que no va a ser homogénea la producción. Ahí tengo que buscar otro tipo de base de distribución. ¿Sí? Entonces, en este caso, la razón es que se tiende a distribuir en partes iguales los costos, ¿sí? Por las unidades producidas, ¿no? Por ejemplo, dice, si producimos roperos y sillas, valen lo mismo. Entonces, representan el mismo consumo de los recursos cada uno, ¿no? Sí. Aquí está dando solo un ejemplo. Dice, por ejemplo, dice, pero si realmente vale lo mismo cada unidad producida. Y si producimos, por ejemplo, roperos y sillas, ¿valdrán lo mismo? No, ¿no? Entonces, ¿representan el mismo consumo de materiales? No. Entonces, cuando la respuesta es no, no se aplica a las unidades producidas, ¿no? Solo cuando la producción es homogénea. Entonces, aquí nos da un ejemplo, miren, y dice lo siguiente.
La empresa industrial XYZ S.A. estima que en el periodo anual sus costos indirectos de fabricación ascienden igual a 38.500, mientras que por su producción homogénea, su asignación del costo es en base a unidades producidas, por lo que en el periodo se calculan, perdón, que se van a producir un estimado de 20.500 unidades. ¿Qué significa? Que de los 38.500 es un costo indirecto estimado y se estima adicional a ello que se van a producir 20.500 unidades. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál será el costo por cada producto en costos indirectos de fabricación? 1,8780. ¿Sí? Dice, en total en el año se estima, o sea, se proyecta nada más, que se va a utilizar 38.500 en costos indirectos de fabricación, que posiblemente se genere un costo total de costos indirectos de fabricación 38.500. Y también supone o se proyecta a que la producción en el año van a ser de 20.500 unidades. ¿Qué significa? Que por cada unidad producida se le va a aplicar $1.8780. ¿Sí? Y en realidad dice que en el periodo sí se produjeron unidades, pero no fue el mismo que se presupuestó o proyectó o estimó, sino fueron de 20.200 unidades. ¿Sí? Se proyectó 20.500, pero en realidad, en la vida real, en la vida de la producción de esta empresa, se lograron fabricar 20.200 unidades. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces dice, si me genera un costo indirecto de fabricación de $1.8780, significa que el costo indirecto de fabricación ya no era de de 38.500 en el año. Como se produjeron 20.200 unidades, significa que el costo aplicado en el periodo es de 37.936,39. ¿Sí? De lo proyectado, no todo se aplicó. ¿Sí? Se aplica menos, ¿por qué? Porque se produjo menos. ¿Estamos hasta aquí? Ya. Vamos con el siguiente ejemplo. Base horas máquina. ¿Cuándo se utiliza este tipo de base de distribución? ¿Cuándo se utiliza? Cuando la producción está básicamente Mecanizada. mecanizada. ¿Qué significa? Que no utilizan mucha mano de obra. ¿Qué más? La producción se basa en el uso de máquinas. ¿Sí? Entonces, lo más representativo en la elaboración de este producto, de esta empresa, que de ahorita vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Se estima que la producción, o en su gran mayoría, la producción es mecanizada, es decir, que utiliza más máquinas. Por lo tanto, si utilizo máquinas o la producción es básicamente mecanizada, ¿sí? La mejor opción para tomar en consideración la base de distribución es la hora trabajo de las máquinas, que consume un gran número de recursos. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tomar en consideración cuando la producción se utiliza más máquinas que la mano de obra, entonces si las máquinas son las que intervienen más en el proceso productivo, por lo tanto se tomará como base de distribución las horas máquina. ¿Sí? Las horas máquina. Igual, aquí me dice un ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, lo único que va cambiando en la fórmula es la base de aplicación o asignación, ¿sí? Lo único que va cambiando es las bases de estimación o distribución, ¿sí?
La empresa industrial Los Salceros S.A. estima que en el año igual van a ocupar costos indirectos de fabricación por un valor de 38.500, ¿sí? Mientras que por producción automática van a ocupar 38.500 dólares por costos indirectos de fabricación. Pero por la producción que es automatizada, se deciden asignar los costos de producción en base a horas máquina, por lo que calculan o estiman que las horas de uso máquina es de 120.550 horas. ¿Sí? Proyectan o estiman que en el año el uso de las maquinarias son de un total de 120.550 horas. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál será el costo por cada hora máquina utilizada en costos indirectos de fabricación? 0,3194. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que por cada hora de la máquina utilizada, si cada hora máquina utilizada, voy a aplicar un costo de 0,3194 centavos. ¿Sí? ¿Cuántas ocuparon en el año? ¿Cuántas horas máquina? 120.900. 120.900. Por lo tanto, no ocupé 120.550 como proyecté. ¿No? Utilicé más horas. Por lo tanto, en conclusión, no voy a utilizar los 38.500, sino más de los 38.500 en costos indirectos de fabricación. En total, ¿cuánto ocuparé en el año? 38.611,78. Estamos. ¿Ya? Otra forma de utilizar o otro método para poder determinar los costos, la aplicación de los costos indirectos de fabricación es el base del costo de la materia prima directa. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza la base de distribución costos de la materia prima directa? ¿Cuándo? Cuando la producción, en cambio, es heterogénea. ¿Sí? Cuando la producción es heterogénea, hay la posibilidad de utilizar la distribución de los costos indirectos de fabricación bajo la base de distribución costo materia prima directa, ¿sí? Y si la utilización de materia prima directa es más o menos proporcional entre los diferentes lotes que lo fabrican, puede utilizarse como referencia la distribución de los costos indirectos de fabricación de la materia prima directa, ¿no? Entonces, si yo utilizo este costo o este tipo de, esta base de costeo, esta base de distribución, perdón, en base al costeo de la materia prima directa, entonces significa que en el ejemplo nos dice lo siguiente, que igual se estimó 38.500 dólares por costos indirectos de fabricación, su producción es heterogénea, sí, por lo tanto, se asignan costos de producción en base a horas, perdón, en base a costos de materia prima directa, sí, siendo que en el periodo ocuparon 40.500 dólares, sí, 40.500 dólares por materia prima directa, no costó. ¿Qué significa? Si mismo reemplazamos la fórmula, total de los costos indirectos de fabricación estimados sobre el costo total de la materia prima utilizada en el año. Como utilizaron supuestamente o se estimó supuestamente 40.500 y que se va a aplicar 38.500, sale que por cada dólar aplicado por materia prima en la elaboración de un producto, los costos indirectos se van a aplicar en 95,06 centavos. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso me sale a 0,9506 centavos la aplicación de los costos indirectos de fabricación en base de distribución de costo materia prima. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa?
que por cada dólar empleado en la materia prima directa se atribuye un costo indirecto de fabricación de 0,9506. En realidad, ¿cuánto se ocupó? Dice, ¿cuánto se ocupó en cada dólar por la materia prima? ¿O cuál fue el costo total de la materia prima? Fue de 900. $40,900. Por lo tanto, esto multiplique por cada valor del costo por dólar de materia prima directa. Entonces, multiplico los 40,900 por los 0,9506 y el costo aplicado ya no va a ser de 38,500, sino de 38,879,54. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, lo único que va cambiando son las bases de distribución. Otra forma de distribuir bajo otra base, la base costo de la mano de obra directa. En el caso de la base del costo de la mano de obra directa, se utiliza en esta forma de distribución que los costos indirectos de fabricación tienen más peso cuando la mano de obra directa es proporcionalmente entre los diferentes lotes de producción que se fabrican. ¿Sí? Es decir, que es bastante similar el uso de la mano de obra en el producto A o en el producto B. Dice que comúnmente esta base se utiliza cuando la mano de obra directa es proporcional entre los diferentes lotes de producción que se fabrican. ¿Sí? La fórmula no cambia, es total de costos indirectos estimados, sobre la base estimada, que en este caso es el total de los costos de mano de obra directa estimada, ¿no? Divido y me dice que en el ejercicio me da lo siguiente. Si divido los 38,500 para 60,250, ¿sí? Costo mano de obra directa, dice que de materia prima directa, vamos a tomar en consideración que por cada dólar ocupado en costo de materia prima directa, se va a aplicar 0,6360 centavos de costos indirectos de fabricación. ¿Sí? ¿Cuánto fue el costo que se ocupó en materia prima directa en el año? Dice que se ocupó 59,500. ¿Sí? 59,500. Por cada dólar, dice que va a tomarse en consideración 0,6390. Por lo tanto, no ocuparon los 38,500 que mencionaba, sino va a ocupar solo 38,020,75. ¿Sí? Y por último, la base de costo primo. El costo primo es la unión de la materia prima y de la mano de obra directa. Materia prima directa más mano de obra directa. Sí, en algunas empresas industriales suele suceder que el costo primo es el que da mayor exactitud en la relación proporcional con el volumen de las distintas órdenes de producción o lotes que se vayan a fabricar. ¿Cuándo se utiliza este tipo de base? En este caso, la distribución de los costos indirectos de fabricación se hace al costo primo absorbido por cada orden de producción o lote fabricado por la relación de cálculo, ¿sí? Que será estimada acá. Dice, la tasa de aplicación de los CIF es igual al total de los costos indirectos estimados sobre el costo primo estimado, ¿no? Ejemplo, la empresa XYZ estima que en el periodo anual sus costos indirectos de fabricación ascenderán a 38,500, ¿no? Pero la proporción, mientras que su producción es proporcional. Por lo tanto, su asignación a los costos de producción será en base al costo primo, que para el periodo se calcula en un costo total de 100,750. Igual, en la tasa de aplicación dice que es el costo indirecto estimado sobre una base de distribución. En este caso dice que los 38,000 que estimaron dividen para 100,750 dólares en el uso de materia prima. Por lo tanto, dice,
por cada unidad utilizada, por cada metro utilizado del material para la producción, aplique, dice, a los productos 0,3811 centavos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto costo se utilizó realmente? Se utilizó 100,750. Por lo tanto, el costo real era de 100,400 dólares por la asignación de los costos indirectos de fabricación que me da 0,3821, ¿no? Que en total ocupa 38,366. Sí, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No. Ya. Bueno, esto voy a explicar un poquito más claro la próxima clase, que es la próxima semana, y me voy a quedar solo hasta aquí. ¿Sí? Profe, porfa, ¿me podría ayudar con la asistencia? Ya. No hay problema, Janela, ya le pongo, regáleme un segundito nomás. Muchas Ah, gracias. ya. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjeme ver si no me salí. A ver, ya Juan Buguete se unió. Solo se unió Janela, ¿no? Ya le pongo Janela. Gracias, profe. Ya. Entonces, bueno, hasta aquí me voy a quedar. Nos vemos la próxima clase, que es el día sábado siguiente. Sí, ahí termino de explicar un poquito más de los costos indirectos de fabricación y elaboramos un ejercicio. De ahí sí, ya para poder empezar a elaborar el ejercicio completo. ¿Estamos? Ya, chicos. Hasta aquí nos quedamos. Me despido. Ya cuídense, cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos. Hola, profe. Hasta Hasta luego, luego, Inge. Andrea. Hasta luego. Nos vemos, Inche. Ya, Marilyn.